paso al panel denominado El control en tiempos de crisis. Invitamos al escenario a Luis Carlos Leal, superintendente de salud, a Julio Rincón, interventor de Nueva EPS, y a Sandra Jaramillo, interventora de FAMISANAR. También a Jairo Humberto Restrepo, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Economía de la Salud, quien moderará este espacio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar acá con el señor superintendente y los agentes interventores de Nueva EPS y de la EPS FAMISANAR. A propósito de la equidad y de la ética, tenemos un problema práctico en este panel, y es que la conferencia anterior se fue como unos 20 minutos más allá. La agenda termina a las 6:25 y son las 6:23. Entonces, yo pediría un acuerdo entre los panelistas que seamos capaces de trabajar ojalá hasta las 7 y que el público tenga la paciencia, convencidos de que será un rato muy agradable de cierre de este segundo día ya del foro, que yo creo está súper bien ubicado el espacio del panel, dada la agenda que hemos tenido y el anuncio a los temas que se tratarán mañana. Me tomo unos 3 minutos justo para ambientar la discusión en la agenda académica que hemos tenido. Este panel se ha querido llamar el control en tiempos de crisis. Entonces me quiero detener en esas dos palabras clave. La crisis, cómo la entendemos, cómo la vemos y de qué se trata el control. En lo que respecta a la crisis, creo que podemos plantear 3 aspectos que a lo largo de estos 2 días se han mencionado, todos ellos, por supuesto, objeto de discusión en estos espacios y en general en espacios académicos y de debate público. Lo primero es que esa crisis, que no es nueva, está marcada por un problema de sostenibilidad financiera del sistema de salud, solo que se agudiza en esta coyuntura en torno a la insistencia sobre la suficiencia de recursos, muy especialmente de la UPC. En segundo lugar, la crisis pone en evidencia la sostenibilidad y de hecho hay quienes dicen ya el sistema no es el mismo, ya el sistema es otro o será otro en torno especialmente al modelo de aseguramiento, y ahí yo me referiría un poco a la evolución que ha tenido a lo largo de esos 30 años el número y el tamaño de las EPS en el sistema. Yo soy de la idea que en Colombia nuestra historia del sistema de salud está terminando por donde debimos haber iniciado. Pocas EPS grandes. Esta mañana la directora de regulación del Ministerio de Salud presentaba unas cifras que son ciertas sobre la liquidación de EPS a lo largo de la historia. Realmente son más de 200, pero allí diferenciamos periodos muy distintos. Un periodo inicial fue un poco un proceso de depuración, producto precisamente de fallas regulatorias que permitieron EPS muy pequeñas, sin capacidad de sobrevivir. Una segunda fase que algunos hemos llamado de intervenciones tardías y poco eficaces, y hoy estamos en una tercera fase, que es la intervención y el anuncio de retiro de EPS, lo cual de entrada marca una pauta acerca de cuáles son los intentos de reforma que se quieren plantear. Y en tercer lugar, que mañana es clave las conferencias de partida en la mañana, se ha mencionado mucho que esta crisis tiene una alta dosis de crisis de confianza y de legitimidad. El sistema de salud carece o digamos ha tenido una crisis de legitimidad que puede ser creciente, pero hoy tal vez se combina esa crisis de legitimidad del sistema con la legitimidad misma de las acciones que se han venido emprendiendo. Del lado del control, entonces lo que buscamos son acciones para la vigilancia, para la supervisión, para la sanción, y creo que ya hay 2 palabras clave. Enhorabuena, que son la integridad y la transparencia. Por ello, abogamos por una mejor gobernanza. Gobernanza que implica transparencia, participación, coordinación, colaboración, entre otros aspectos. A partir de este preámbulo, entonces, hemos acordado que cada panelista
tendrá una intervención inicial de 5 minutos como para plantear su visión en torno a una pregunta orientadora y después una conversación entre amigos, aunque sin tinto, Julio, para, digamos, ahondar en algunos aspectos específicos al rol de cada uno. Entonces, lo primero es pedirles que presenten su visión en medio de ese panorama de un hecho real, y es la intervención de EPS que no cumplen unos indicadores financieros y el anuncio de EPS que por razones similares dicen retirarse del sistema. ¿Cómo ven ustedes entonces en el corto plazo, es decir, a lo largo de este año, y en el mediano plazo, a partir del año 2, la situación del sistema de salud, especialmente frente al tema financiero? Señor Superintendente, bienvenido. Bueno, doctor Jairo, muchas gracias. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a la doctora Sandra, al doctor Julio y claramente a todas las personas presentes en este panel. Gracias sí por esperarnos y por tenernos paciencia. Quiero empezar por algo que su merced dijo al principio, frente a reconocer que esta crisis no es nueva. No es la primera vez que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera y que distintos actores del sistema terminan retirándose o termina ocurriendo algo con los actores que hacen la intermediación financiera al interior del sistema de salud colombiano. No en vano esas cifras de las que se habló hoy por parte del Ministerio de Salud, al menos hoy la Superintendencia tiene registro de al menos 117 EPS liquidadas y hay que reconocer de muchas de ellas sin información, de un sistema que no ejercía una vigilancia adecuada sobre muchos actores importantes que manejaban unos importantes recursos y que terminó en un detrimento patrimonial para muchas empresas al interior del sistema y afectando la salud de muchas colombianas y colombianos. Porque si hoy nos sentamos a revisar las carteras de muchos prestadores, hay un número llamativo de cifras y de datos económicos que hacen referencia a EPS que desaparecieron del sistema, que fueron liquidadas, que llevaron a la quiebra hospitales, a empresas, y que no tuvieron nunca ningún responsable. Que hay que reconocerlo, no se tienen ni siquiera los datos. Cuando uno investiga al interior de la superintendencia hay registro de algunas desde el 2016, pero en el gobierno de Andrés Pastrana se liquidaron 78. En el gobierno de Álvaro Uribe se liquidaron 6. En el gobierno de Juan Manuel Santos se liquidaron 18. En el de Iván Duque 11 y en el gobierno actual del presidente Gustavo Petro van 4. Y solo hasta en este gobierno se empezaron a hacer traslados investigativos a muchas entidades sobre los agentes liquidadores y sobre qué estaba pasando con las liquidaciones 39. Llevamos hasta la semana pasada, porque hay irregularidades también al interior de las liquidaciones. Y hay limitaciones para saber qué pasó con esos recursos, que sí se giraron en un momento, que tuvieron un patrimonio, que lograron crear unas ciertas condiciones financieras y que desaparecieron del sistema dejando a quienes con todas las deudas, a los empresarios y empresarias de nuestro país. Y que fruto de esa crisis en muchas oportunidades inclusive el gobierno asumió una responsabilidad y dijo, bueno, hagamos unas leyes de punto final, ya les pagamos lo de la UPC, paguémosles ahora las deudas. La decisión más acertada no lo sé, se hizo en 3 oportunidades y tal vez lo primero que uno plantea a la hora de manejar una crisis es ver si esta crisis no se ha repetido en la historia y si se ha repetido, cómo se ha manejado. Y tal vez es un error no haber planteado antes una solución de raíz al problema. Y plantear hoy la misma solución que se ha planteado en oportunidades anteriores, como volver a pedir más y más y más y más recursos para más adelante volver a tener esa crisis financiera, pues exige ver entonces de dónde vamos a sacar esos recursos. Entonces vamos a plantearnos una nueva reforma tributaria para poderlos lograr. O vamos a atacar la raíz del problema y vamos a buscar cuáles son los errores al interior del sistema y los requisitos habilitadores financieros y vamos a indagar también y a dar respuestas reales y honestas a las personas sobre si la pregunta que se hace frente a la suficiencia de los recursos es la verdadera o si primero deberíamos resolver algo que es si realmente las empresas que intermedian los recursos que son públicos de la salud de nuestro país están siendo eficientes en esa administración. Y ahí creo que los hallazgos de las intervenciones recientes nos hacen pensar.
hallazgos que hay que compartir con honestidad, con sinceridad y a tiempo, porque por lo menos para la superintendencia son fundamentales para esos planes de acción que tienen que hacer cada uno de los agentes interventores y que la superintendencia vigilará para que se cumplan. Porque son hallazgos asombrosos y así a la doctora Vesga de pronto no le guste la forma como los hemos comunicado o no le parezca la labor de la superintendencia, pues yo sí creo que la honestidad y la transparencia en periodos de crisis debe ser fundamental, porque es necesario que todas y todos conozcamos cuáles son los errores que ha tenido el sistema para que la discusión de país y la discusión de modelo sea una discusión honesta. Entonces yo sí creo que lo primero que hay que hacer ante una crisis es reconocerla, es plantearnos un ejercicio de acción efectiva, es no volver a caer en los mismos errores que se han cometido en el pasado y que no han ayudado a solventar realmente el manejo de la crisis, y que la discusión sea permanente. Y ahí también pues un llamado a quienes tienen esa oportunidad de dar esa discusión y esa transformación de fondo. Porque lo que ocurrió con una reforma a la salud que se planteaba bajo ese marco, pues fue que llegó un momento dado donde ni siquiera se dio la oportunidad de continuar la discusión. Y que lleva precisamente a que otros actores del sistema tomen una determinación. ¿Y cuál sería ese panorama a mediano y a corto plazo? Ya lo decía el doctor Martínez, los recursos de la salud siguen existiendo. Lo dice la ley 1751. El Estado es el ente rector de esos recursos y tendrá que hacer lo que requiera para poder garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de las personas con los actores que legalmente se encuentren habilitados para poderlo hacer, y obviamente con la vigilancia y el acompañamiento de las entidades encargadas como la superintendencia. Muy bien, gracias superintendente. Doctora Sandra Jaramillo, agente interventora de Famisanar EPS, ¿cómo viste las cosas para el corto y el mediano plazo? Bueno, primero pues saludarlos también, muchas gracias por esta invitación, por escucharnos y por compartir estas reflexiones. Realmente EPS Famisanar es una entidad que fue intervenida en septiembre del año pasado y fue intervenida porque su crisis financiera era evidente. Y esa crisis financiera a la vez se traduce también en disminución de la adecuada protección de sus usuarios. Es decir, eso se va viendo en los resultados en salud, se va viendo en la insatisfacción de los usuarios a través de las peticiones, quejas, reclamos, tutelas. Entonces, llegó la intervención y entonces nuestro reto es ver cómo podemos sortear esa crisis financiera. El año anterior, 2023, logró disminuirse 12 puntos de siniestralidad de la EPS o finalmente del costo, del resultado, la pérdida que estaba arrojando disminuyó 12 puntos comparado con el año 2022 y nos ubicó en un 103% de siniestralidad o de costo. Para este año 2024 seguimos con las estrategias, hacemos más estrategias, implementamos más acciones y el costo no ha tenido como esa misma evolución de mejorar. Entonces ahí tenemos el reto de seguir trabajando. Eso, digamos que de cara a controlar ese déficit que tenemos y es buscar la eficiencia de la que nos habla el superintendente, claro que tenemos que seguir buscando la eficiencia. Tal vez más adelante tendremos la oportunidad de decir cómo consideramos que se debe buscar esa eficiencia. Y de otra parte, digamos que veo que nosotros tenemos que solucionar también como crisis financiera ese pasivo que hemos generado en la red prestadora, porque una entidad en crisis afecta a todo el ecosistema y afecta a toda la red prestadora de servicios y a los proveedores de tecnologías. En ese caso, en este sentido, estamos trabajando en la construcción de un plan de reorganización que va a implicar varias acciones. Una, el aporte de capital de los accionistas. Dos, el que podamos como EPS hacer también aporte a contribuir en el pago de los pasivos. Y tres, un esfuerzo de nuestros proveedores en plazos y posiblemente también un esfuerzo importante en descuentos y que nos acompañen en esa recuperación financiera de la entidad. Porque lo que no queremos es obviamente llegar a un escenario de liquidación, porque el escenario de liquidación desafortunadamente es el
más inconveniente para todos, inconveniente para los usuarios, inconveniente para todos los proveedores, inconveniente para los trabajadores, inconveniente para el sistema y para la confianza en el sistema. Entonces, así digamos es como veo la forma en cómo estamos abordando esta crisis, también en cuanto a la suficiencia. Una vez seguimos implementando estas estrategias, pues también debemos aportar información correcta, verificable, confiable para el ministerio para que puedan hacer los análisis y tener estas discusiones. En el corto plazo nos vemos sentados, trabajando de la mano todos los actores y analizando cuáles son las soluciones o cuál es la transformación que este sector requiere. Y en el mediano plazo nos vemos adaptándonos a esa transformación que seguramente tendrá que darse, porque tal como estamos no es viable seguir. Entonces, sí necesitamos transformación y debemos buscar la que sea más conveniente para el sistema. Muchas gracias. Yo lo paso a Julio Rincón, agente interventor de Nueva EPS, pero quiero precisar algo a propósito de lo que significa Nueva EPS. Es que en esta historia de 30 años hay dos hechos de la actualidad que son bien distintos a la coyuntura del pasado. Uno es que más que el número de EPS intervenidas hoy, es la población involucrada en esas EPS. Nunca en esta historia habíamos tenido que más del 50% de la población estaba en EPS intervenidas y Nueva EPS solita. Ya estamos hablando de más de 10 millones de afiliados. La historia del pasado fue bien distinta en ese aspecto, excepto tal vez en números de Lucop y Caprecon, que fue liquidada, que es de carácter público. Y dos, es el hecho que la suficiencia de recursos parece bastante notoria porque en esta historia no conocimos EPS con fin de lucro grandes que quisieran salirse del aseguramiento porque encuentran que ya no es viable. Entonces, Julio, tu visión para el corto y el mediano plazo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí dice Foro de la Salud. Bueno, la salud no se soluciona con contratos, facturas, glosas, cartera acumulada. Aquí hablamos siempre de eso. La salud se soluciona con salud. Yo siempre me pregunto si cuando nos perdimos y vamos a hablar de salud y vamos a hablar de contratos, cartera, es la gran publicación. Usted ha sido un líder en el tema de la sostenibilidad del sistema. Siempre ha hablado de eso. Pues nosotros, desde el punto de vista de salud pública, queremos hablar de salud y creemos que la solución está por ahí. Y lo estamos diciendo hace 25 años. Yo no sé si posiblemente tenemos problemas de suficiencia. Pero le digo una cosa, ¿qué problemas tenemos? Tenemos un problema de suficiencia de salud. Nuestras cifras son catastróficas en salud. No estoy hablando del Pacífico, en donde gastamos menos que lo que recibimos por la población más vulnerable del país. El doctor Félix me ahorró una gran parte de esto porque ya expuso largamente cómo la equidad la abandonamos de rato. Los problemas que llegan en la nueva EPS a diálisis renal, 55 de cada 100 pacientes que llegan a diálisis renal llegan por urgencias. Fracasamos. Una enfermedad como el problema renal, que es un continuo, historia natural de la enfermedad, que arranca con problemas de hipertensión, diabetes posiblemente, va agravándose el tema de estadio temprano renal y termina en diálisis. De pronto llega a urgencias un paciente y entra a terapia dialítica. ¿Qué pasó en 6, 7, 8, 10 años? Le pregunto al nefrólogo, ¿cuánto tiempo se necesita para que un paciente llegue a diálisis renal? Entonces, ahí viene el tema, ¿qué seguimiento hicimos? ¿Cuándo fue la buena gestión de los pacientes? Un paciente bien tratado, en el tema de las precursoras, pues algunos van a llegar a diálisis renal, con el volumen que llega a nosotros. Y un problema en salud. Quien llega a diálisis renal, su vida se acabó. Se vuelve adicto para conectarse en la máquina. Y parece que eso no lo vemos. El tema de mujer, yo me asombro que las cifras nuestras de mujer del 9PS, la relación es de enfermedad de mujer en hipertensión y diabetes, 6.5 mujeres versus 3.5 hombres. Nosotros hemos evaluado cómo la salud de nuestras mujeres
Para que no lo vemos. Estamos hablando de la factura y la glosa. La gran preocupación. Diabetes. ¿Cómo estamos gestionando la diabetes? Estamos arrancando de una vez con la terapia más moderna, supuestamente, y mucho más costosa. ¿Por qué saltamos al comienzo a la última terapia? Cáncer, diagnóstico tardío, estoy hablando de 9 EPS. Vergonzoso en cervix, cáncer de cuello uterino, mama, próstata. ¿Y cuánto cuesta uno u otro? Un cáncer localizado de cuello uterino, 20 millones, dicen las ligas contra el cáncer. Uno en periodo avanzado, 250 millones. Es que va a alcanzar la plata. Entonces, nosotros estamos mirando, y voy a hablar enseguida de la parte financiera, que es muy importante, pero más importante, salud. Si nosotros seguimos con una población que está enfermándose profundamente, no hay dinero. En ningún sistema de salud en el mundo la plata sobra. Pero si además la malgastamos, llegamos tarde, si además no invertimos lo que es, pues va a ser más difícil. Yo voy a la pregunta financiera, que pues siempre es por donde arrancamos, pero para mí es la consecuencia. La mala inversión en prevención, la obesidad y sobrepeso en el país va creciendo en forma asombrosa. Pero en estos foros no hablamos de eso. Necesitamos empezar a hablar qué vamos a hacer con nuestra población, que relaciona la obesidad y sobrepeso con diabetes, hipertensión, cardiovasculares y una cantidad de enfermedades y 22 tipos de cáncer. No hablamos de eso. Estamos hablando de facturas. Ahora hablemos de facturas. La primera parte de la solución, doctores, señores, prestadores, colegas, todos, es mirarnos los ojos y aclarar las cuentas. 9 EPS venía declarando el del 2019 utilidades, pequeñitas, pero utilidades. Nosotros encontramos 5.7 billones de pesos no reportados en la contabilidad. Uno dice que ¿por qué decimos esto? Porque una parte del problema, dicen en psiquiatría, es aceptar que estamos enfermos. Y de esos encontramos facturas guardadas que no habían sido contabilizadas, y comenzamos a mirar, cuando llevamos a facturas al momento de prestación de servicios, que venimos perdiendo desde el 2019. Ahora, con la gente que está haciendo el tema de auditoría forense, dije, ¿por qué no miramos más para atrás? 2020, una pequeña utilidad. 2021, tuvimos 1 billón de pérdidas. 2022, 2 billones, punto 2. 2023, 2.6 billones. Obviamente esto puede variarse, pero no va a ser mucha la variación. Estamos precisando. ¿Qué creemos que hay que hacer? Aclarar las cuentas. Aquí está en toda su dimensión del reporte cotidiano de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, que durante años ha dicho los miembros de esa asociación que se le debía un recurso importante. Y las EPS decíamos que no era tanto. Y se nos volvió parte del paisaje. Nunca reconocimos eso y siempre había excusa que era que la glosa, que era que no habían radicado, fecha de radicación, y no la aclaramos. Y estaba delante de nosotros. Segundo, la Asociación Colombiana de Empresas del Estado igual. Tenemos que aclarar, estamos aclarando que las facturas que la gente no radicó, nosotros las tengamos en el sistema. Segundo, aclarar qué nos debemos. Tercero, 9 EPS tiene 3.6 billones de pesos en anticipos que necesitamos que apliquemos a facturas no pagadas. Hay que hacerlo. ¿Por qué lo hicimos? No es mi competencia, los organismos de control lo harán. Gracias, Julio. Y lo último es que después de aclarar esto, necesitamos estabilizarnos y negociar esto. Pero no vamos a negociar alrededor de la factura X o Y de esto. Vamos a negociar cómo le fue la población con los prestadores. Entonces, tenemos ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que tenemos alta demanda en propuesto máximo y eso. Lo que vamos a ver si lo que le pagamos a este prestador realmente se refleja en salud, cómo le fue a la población atendida. Y esa es la negociación para poder empezar a aclarar. Y eso lo esperamos viendo en el transcurso de esos 8 meses. Vamos a reconocer las deudas, pero vamos a ver hasta dónde tenemos que reconocer y qué generamos, valor o quitamos valor.
Muy bien, vamos a unas rondas muy rápidas. La idea es que podamos hablar en 280 caracteres. Doctora Sandra, usted dejó abierta el tema sobre la siniestralidad. O sea, aquí hay lo que llamamos los economistas unos hechos revelados. Uno no tiene como que ir a mirar mucha información, se encuentra que las EPS están siendo intervenidas, entre otras por no cumplir indicadores financieros, y que hay EPS que anuncian que se retiran porque no hay equilibrio. ¿Cómo ve usted la situación desde Famisanar frente al tema de la siniestralidad y qué solución puede haber? 280 caracteres. Bueno, entonces, súper resumido. De acuerdo con el doctor Julio, lo primero es la gestión del riesgo en salud. Entonces, nosotros necesitamos ser más eficientes por un manejo adecuado de nuestros pacientes para disminuir, obviamente, ese costo evitable que hoy estamos experimentando. Segundo, hemos fortalecido y seguiremos trabajando en mejorar toda la atención del prestador primario. Realmente encontramos poca seguimiento, poca auditoría a la efectividad, a la oportunidad, al cumplimiento de esos contratos. Entonces, se llama contrato, pero realmente es ese acuerdo de cómo nos vamos a apoyar en esa red para cumplir nuestra misionalidad. Eso es súper importante. La auditoría también es importante justamente porque podemos tener, digamos que desviaciones allí, abuso, digamos, de alguna forma, de que no hubo pertinencia por parte del médico, que esto nos llevó a diferentes costos también. Entonces, para lograr esa eficiencia tenemos que mejorar mucho los procesos de auditoría. Estamos trabajando mucho más en procesos de auditoría. También en la contratación basada en la gestión clínica, es decir, tenemos inconvenientes también porque las estancias son muy prolongadas, porque no tenemos unos adecuados resultados. Entonces eso también es importante que hagamos esos acuerdos con nuestros prestadores de servicios. En la parte de medicamentos y dispositivos médicos también consideramos que podemos lograr eficiencias cambiando la forma como hoy los estamos gestionando, manejando también, digamos, no solamente diferentes formas de contratación y una adquisición directa, pero también a través de programas que podemos desarrollar y que sean mucho más efectivos. Creo que lo resumo en esas líneas. 283 se llevó. Superintendente, hagamos un ejercicio de simulación. Estamos en sala de crisis, puesto de mando unificado, tenemos información de una EPS que no cumple indicadores financieros. ¿Ustedes tienen como algún tablero de mirada de análisis de riesgo? O sea, ¿qué pasa si intervenimos esa EPS? ¿Cómo nos movemos con los demás indicadores? Cuéntenos. Sí, bueno, la superintendencia tiene una serie de datos reportados por sus vigilados, pero también cruza los análisis y la información dependiendo de muchas variables para poder determinar la salida de cualquier actor del sistema, bien sea mediante liquidación, bien sea mediante un plan de retiro voluntario, y la liquidación puede ser ordenada o puede ser voluntaria. Eso depende del mecanismo por el cual se solicite. La superintendencia hace la inspección, vigilancia y control permanente y obviamente entra a analizar distintos factores, pero siempre buscando que el objetivo sea que en ningún momento se vaya a vulnerar el derecho fundamental a la salud de cada una de las personas en todo el territorio, y que al final del ejercicio de ese análisis, que tiene un componente financiero, un componente jurídico, un componente técnico-científico, pues haya un resultado favorable para que cada una de las personas que se encontraban al interior de esa EPS pueda tener una migración dentro del sistema que sea favorable y que en ningún momento vaya a frustrar su tratamiento, su continuidad, su vinculación al sistema de salud, porque pues es la obligación del análisis que se genera fruto de esa intención al interior de la superintendencia. Luego, si hay un índice que se llama índice global de riesgo, que permite evaluar prácticamente por regiones, por territorios, el escenario de cada una de las personas de acuerdo con su afiliación, de acuerdo con su perfil epidemiológico, porque también es igual, no es igual para el sistema el traslado de una persona que se encuentra en una etapa, digamos, adulta sana, a una persona que tiene mayores riesgos para enfermarse o que ya cuenta con una enfermedad crónica o de alto riesgo, y esto también lo discrimina el sistema bajo el cual se analiza la migración al interior del sistema. Esto llega finalmente a un comité de medidas especiales donde se hace un diagnóstico, una evaluación, y se generan una serie de sugerencias a la superintendencia o al superintendente nacional de salud para la toma de la decisión frente al retiro o a la salida de algún agente dentro del sistema. Muy bien, gracias. Julio, a propósito de la negociación centralizada de tecnologías, que es una estrategia que hoy tiene mucha fuerza en el mundo, se ha dicho mucho que en Colombia
ha hecho falta ponerla en marcha y tal vez justo pareciera ser que en torno a las intervenciones surge como una oportunidad. ¿Cuál es tu perspectiva desde la experiencia en Nueva? ¿Qué ahorros puede significar? Y sobre todo, a propósito de la competencia, ¿qué dilemas se pueden presentar con la promoción o garantía de la competencia? Nosotros consideramos de que la negociación nacional de medicamentos es necesaria y ya la ley lo permite. Nosotros vamos a buscar negociar directamente con los productores. Nos preocupa cuando los productores son únicos y estamos buscando mecanismos. Queremos negociar con ellos y pagarles directamente. La logística va por aparte, estamos viendo si la pagan ellos o nosotros tenemos la parte logística, porque le da certidumbre. Y consideramos que ahí puede haber un ahorro importante y garantizar que el medicamento llegue al usuario. Una cosa son los medicamentos de alto costo, otra cosa también el medicamento básico, que estamos viendo cómo lo diseñamos, pero sí consideramos que es un camino necesario. Me gustaría escuchar la versión acá también del superintendente y la doctora Sandra sobre negociación centralizada de tecnologías. Yo creo y vuelvo y apelo al principio de la eficiencia en el manejo de los recursos de la salud. Estamos hablando de recursos que son públicos, estamos hablando que los recursos tienen un objetivo específico y es proteger un derecho fundamental, y en ese sentido se tiene que tener en cuenta la solidaridad al interior del sistema y entender que proteger los recursos de la salud y hacerlos más eficientes va a garantizar que cada vez más personas tengan un mejor acceso y un acceso oportuno al sistema de salud. Si el ejercicio de la compra centralizada genera un adecuado funcionamiento al interior de estos recursos para garantizar la entrega oportuna de cualquier tipo de tecnología a las personas al interior del sistema, pues fabulosa y bienvenida. Yo creo que además entraría en un ejercicio de ayudar a transparentar también un poco más el flujo de los recursos al interior del sistema, a generar herramientas que apoyen que el ejercicio de la inspección, vigilancia y control sea mucho más efectivo para las entidades que tenemos a cargo esa responsabilidad y esa labor, porque en el mismo sentido y en el mismo orden en que podamos tener una mayor claridad frente a los costos al interior del sistema, pues seguramente podremos hacer un mejor cálculo de cuál va a ser esa implementación que se necesita y sobre todo de cuáles van a ser esos resultados que efectivamente queremos ver al interior del sistema, que ojalá, como lo decía el doctor Julio en su presentación inicial, pues estuviese enfocado precisamente en eso, en elementos determinantes en la protección de la salud de las personas. Doctora Sandra, su visión sobre el tema. Bueno, efectivamente nosotros hemos analizado y nuestro costo en medicamentos y dispositivos está por el 28%. Yo veía en una presentación hoy que es del 20%, para nosotros es del 28%. Entonces, si nosotros logramos a través de estrategias y mecanismos como la compra centralizada, la cual obviamente tendrá que estructurarse de modo que no vulnere en ningún momento el ordenamiento legal ni la libre competencia, pero que sea una forma de lograr esa eficiencia, pues nosotros podríamos disminuir por lo menos 4 puntos de siniestralidad, es lo que esperamos. Entonces, pues sí, consideramos que es importante que avancemos en ello y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente este mecanismo en algo que hemos denominado un círculo virtuoso. Digamos, hay que hacer las cosas que sean buenas, que nos compartamos las experiencias positivas, que nos enseñemos lo que logremos hacer bien en una EPS para que las otras también lo podamos hacer. Y si esto contribuye a la sostenibilidad del sistema, bienvenido. Bien, Julio, sin caer en el drama de aquella película, ¿dónde está el piloto? ¿Cómo? ¿Dónde está el piloto? Te voy a pedir un mensaje de tranquilidad y de confianza para los afiliados a Nueva EPS y los proveedores. ¿Cómo asegurar que la situación va a estar mejor? Que vamos a aterrizar en buen puerto y a salvo. La pregunta genial fue esa al comienzo, es si la intervención era para liquidar. Nosotros tenemos un plan diferente a salir adelante. No tenemos opción. Y la opción del gobierno ha dicho siempre, hay que sobrevivir, que salir adelante, hay que garantizar la atención a los afiliados. Ese es el primer norte que yo recibí, hay que garantizar, no puede dejar parar la máquina. No va a suceder. Obviamente tenemos las dificultades, una deuda abultada que queremos negociar y reconocerla. Para proveedores, nosotros vamos a reconocer la deuda. Sin embargo, vamos a buscar que la deuda, primero, aclare y segundo, la negociamos bajo términos claros, contundentes,
para poder garantizar un pago y tener un plan claro de pago inicial y pago a mediano y largo plazo. ¿Incluida la capitalización por cuánto? En eso estamos precisamente. Cuando yo hablo de 6 meses, es precisamente por eso, porque esa es la parte más difícil. Y yo tengo, de momento, un déficit de 5 billones. Pues tengo que ver cuánto va a ser la Julio, cuota inicial. A propósito de este anuncio de las facturas de los 5 billones, ¿hay evidencia de que esos 5 billones son deuda completa? Es decir, ¿hay una red que tiene por allá reportado en su cartera 5 billones de pesos de nueva EPS? Pues la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales dice que le vemos un recurso importante. Y te cuento, Alma Mater de Antioquia, cuando me dice, por favor, gíreme 20.000 millones, porque es lo que necesito yo para poder pagar la nómina. Y pues, ¿cómo te va a girar si aquí aparece que te debo 5.000? Yo siento que Julián hay que le da un infarto cuando me dice, usted me debe 43.000. No tengo diferencias claras, contundentes. O otro grande que me dice que le debo 110.000 y en mi estado aparecen 298.000 y encuentro las facturas que son reales. Las facturas no son, tienen un NIC, tienen una fecha de prestación, tienen una fecha de erradicación y tienen un valor. Son facturas reales. Julio, pero entonces entiendo, no está confirmado que esa deuda sea real. Hay unas facturas que encontramos. Hay unas facturas que estamos en el proceso de auditarlas, revisarlas. Ojalá muchas salgan que no se deben, pero hasta ahora, por lo que hemos procesado, todas están ahí. Otra cosa es que, como devuelvo también, tengo un problema de evidencia, que tengo facturas radicadas hace más de un año, en que le digo yo al proveedor, vean la cosa, se la estoy devolviendo. Hay un problema ahí serio, porque además tengo problemas con la DIAN, porque realmente nunca se hicieron las retenciones. Bien. Doctora Sandra, usted va a cargo del avión de Famisanar Airlines. Bueno, entonces, ¿cómo decirle a todos los pasajeros, afiliados y proveedores que todo va a estar mejor? bueno, nuestra misión y nuestro propósito y todas nuestras acciones están enfocadas a que las cosas salgan bien y esta empresa pueda salir adelante. Pero no podemos pedir confianza a ciegas y por eso nosotros siempre hemos invitado y hemos tenido estrategias de comunicación, comunicar qué fue lo que encontramos como diagnóstico, cuál fue nuestro plan, cuáles van siendo los resultados de la ejecución de ese plan y tener mecanismos de transparencia como por ejemplo sobre el flujo de recursos a nuestros prestadores, tener una comunicación constante, es decir, reunirnos, ver qué tenemos que ajustar en cuanto a los acuerdos de servicio que tenemos con los prestadores, escuchar a los usuarios, tenemos mesas de atención personalizada y de escucha para los usuarios. Entonces, de este modo, vamos llevando de manera constante este mensaje de confianza en cómo van marchando las cosas. Esa es nuestra fórmula para que podamos tener tranquilidad. Pretende, usted tiene una cierta ventaja y es que no está piloteando ningún avión, pero tiene un grave problema, es el controlador de vuelos. Entonces resulta que hay varios vuelos pidiendo pista, algunos casi sin combustible. ¿Qué decirle entonces a los afiliados de estas EPS intervenidas, pero a los que estamos en otras EPS, en donde sentimos que estamos bien, pero que se van a querer retirar? ¿Cómo asegurar desde la superintendencia, por supuesto, en el ejercicio de todas sus labores de inspección, vigilancia y control, que vamos a estar mejor? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía queda combustible, ¿sí? Independientemente de las naves que se encuentren al interior de este sistema, el combustible existe y debería ser suficiente para poder manejar estas naves. La superintendencia tiene dos misiones claras y en eso no vamos a descansar. La primera, garantizar que el derecho fundamental a la salud de las personas se cumpla, se materialice. Y lo segundo, que los recursos lleguen donde deben llegar. Por eso el ejercicio de honestidad y transparencia al interior del sistema y de verificar que efectivamente el flujo de recursos se esté dando, inclusive acompañando los ejercicios que se han planteado desde el gobierno nacional frente al giro directo, para que se cumpla con la norma como debe ser y para que quienes garantizan el sistema funcionando realmente en tierra para las personas de a pie, es decir, quienes son proveedores, quienes son gestores farmacéuticos, quienes son talento humano, quienes son IPS, pues tengan ese oxígeno financiero para continuar trabajando al interior del sistema y garantizando la prestación de servicios de salud. Entonces, en el marco del cumplimiento de esos dos objetivos misionales de la superintendencia, pues
pues se tomarán las acciones que sean necesarias y a las que haya lugar para poder proteger ese derecho y para proteger ese recurso. Por eso los diagnósticos que planteen los interventores tendrán que ser coherentes con ese, el plan de trabajo tendrá que ser coherente con ese diagnóstico inicial. La exigencia será aumentada por parte de la superintendencia para que el cumplimiento sea estricto de esos planes de mejora. El acompañamiento ha sido permanente, de hecho el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la República y ahora con el seguimiento de acompañamiento del señor ministro de Salud venía adelantando un puesto de mando unificado cada 15 días donde con cada uno de los agentes interventores de las EPS venimos teniendo ese intercambio de experiencias, pero además también viendo cómo podemos aportar todas y todos a que efectivamente el sistema pueda engranarse, articularse y funcionar de una mejor manera. Y además, claro, pues con estrategias innovadoras que a pesar de existir en la ley, pues nunca se habían aplicado. Por lo menos, esclarecer qué ha pasado con las liquidaciones, hacer estos traslados administrativos. Por lo menos, hacer lo que hicimos por primera vez, que fue generarle esta oportunidad para la creación de las juntas asesoras al interior de cada una de las EPS, donde estén representados los 5 principales acreedores, que permita hacer un mejor ejercicio de vigilancia acerca de los recursos del sistema de salud, que permita generar alertas tempranas y permita generar una mejor distribución y que no se siga concentrando el recurso, como hemos identificado en los diagnósticos de las intervenidas, se venía concentrando en unas pocas entidades sin generar realmente la oportunidad o una distribución equitativa del recurso. Muchas gracias, superintendente. Hemos cumplido en el tiempo que nos habíamos trazado. Yo cierro en un minuto para dejar como el mensaje que yo creo es transversal a lo que hemos escuchado, es la importancia de la transparencia y el reconocimiento de la crisis, pero sobre todo la discusión en torno a las soluciones. Y en ese sentido, recordarles que un grupo interdisciplinario de profesores de las universidades de Antioquia, de los Andes, la Nacional y la Universidad Javeriana desarrollamos el seminario permanente hacia dónde puede ir la reforma al sistema de salud. Muy invitados, tenemos todo en la web. El próximo encuentro será en Cali el 17 de julio y en el encuentro pasado que fue en la Universidad de los Andes, precisamente nos acompañó el superintendente. Por eso quisiera señalar que en desarrollo de este seminario, que llevamos 2 años, hemos planteado 3 aspectos que a mi juicio perfectamente se pueden replicar acá, y uno muy importante, lo han mencionado los 3, pero Julio fue muy insistente, es la necesidad de un informe de cuentas claras, por no decir una comisión de la verdad en salud. Quisiera aprovechar este espacio para eso, señor superintendente, que pudiera haber un encuentro gobierno, actores de la sociedad civil, para encontrar las cifras que realmente, algunos dicen que la verdad no existe, pero sean las más cercanas a la realidad para informar bien a la ciudadanía, a los distintos actores. En segundo lugar, y muy importante, es buscar un mecanismo de gobernanza, especialmente ese consejo que necesita el sistema. Y en tercer lugar, muy importante a propósito de las intervenciones, es la necesidad de contar con unas veedurías independientes a estos procesos de intervención, independientes del gobierno, independientes de los distintos actores del sistema, que desde la ciudadanía se puedan gestar esas intervenciones. Así que esperemos que el año próximo, de continuar con el foro y venir acá, podamos estar con los mismos personajes presentando un panorama mucho más alentador. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Así finalizamos este segundo día de Foro de la Salud y 30º Foro Farmacéutico de la ANDI. Los esperamos mañana muy temprano, puntuales. Iniciará nuestra agenda a las 8:55 de la mañana. Por lo pronto, feliz noche y que disfruten la fiesta.